Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Jacobo Quirarte y vengo a hablar un poco sobre la carrera de negocios internacionales. Les vengo a hablar sobre esta carrera ya que es un proyecto que nos dejó la maestra Marisol en la materia de orientación educativa. Lo que les vengo a hablar, les daré una pequeña definición de la carrera de negocios internacionales. La carrera de negocios internacionales es una disciplina que combina la teoría y la práctica de los negocios con la comprensión de las relaciones internacionales, la globalización y la cultura. Se enfoca en el desarrollo de habilidades y conocimientos para gestionar y administrar empresas que operan en el mercado global. Después le vengo a hablar de la duración de la carrera de negocios internacionales, que puede variar según el país y la institución en donde quieras realizar el estudio de esta carrera. Certificado de negocios internacionales de 6 a 12 meses, diplomado de negocios internacionales de 1 a 2 años, licenciatura en negocios internacionales de 4 a 5 años, grado de negocios internacionales 4 años, máster en negocios internacionales de 1 a 2 años después de la licenciatura, doctorado en negocios internacionales de 3 a 5 años después de la maestría. El origen del comercio internacional. En la época medieval, la acción de práctica en el trueque ya formaba parte de la sociedad y en los pueblos antiguos, fenicios, griegos y romanos. Sucedía lo mismo donde la población para hacerse de nuevas materias usaba esta actividad cuyo beneficio era para ambas partes. Pero el trueque tuvo su protagonismo en el siglo XV y XVI en la Europa renacistente, y para el año 1780 un individuo de nombre Jeremy Beltrán introdujo el concepto comercio internacional, en donde lo describió como el intercambio de mercancía o servicio entre distintas culturas o pueblos, hasta que progresivamente, con la creación de nuevos transportes, la historia del comercio internacional se fue forjando. El origen del comercio internacional. En la época medieval, la acción de práctica en el trueque ya formaba parte de la sociedad y en los pueblos antiguos, fenicios, griegos y romanos. Sucedía lo mismo donde la población para hacerse de nuevas materias usaba esta actividad cuyo beneficio era para ambas partes. Pero el trueque tuvo su protagonismo en el siglo XV y XVI en la Europa renacistente, y para el año 1780 un individuo de nombre Jeremy Beltrán introdujo el concepto comercio internacional, en donde lo describió como el intercambio de mercancía o servicio entre distintas culturas o pueblos, hasta que progresivamente, con la creación de nuevos transportes, la historia del comercio internacional se fue forjando. ¿En qué consiste el comercio internacional? La historia del comercio internacional consiste en ser una forma de intercambio de bienes, tal y como lo que fue con el trueque, cuyo cambio de productos se daba en la sociedad solo entre un mismo territorio, por lo que el comercio internacional, al organizarse de una actividad, su diferencia radica en que actualmente este trueque es con el extranjero y entre otros diferentes países. Beneficios del comercio internacional. Los principales beneficios del comercio internacional es que hoy en día hay facilidad de intercambio de servicios y bienes extranjeros. Además, sin dejar de mencionar que es una fórmula que permite la generación de riqueza entre distintas naciones. ¿Qué es el comercio internacional? Se le puede definir como el contacto de relaciones que tienen varias naciones entre sí. Son parte de una comunidad internacional en donde organismos oficiales son quienes velan por las actividades que ejecutan dichos países. En el Diccionario de Comercio Internacional, Osorio Acía lo describe como el conjunto de movimientos comerciales y financieros y en general todas aquellas operaciones cualquiera sean naturales que se realizan entre naciones. Es un fenómeno universal en el que practican las diversas comunidades humanas. ¿Cómo surgió el comercio internacional? El comercio formó parte de una actividad muy humana y por ende lleva bastante tiempo existiendo y siendo practicada. Las necesidades del hombre y su desarrollo fue una parte, el origen principal para que el comercio emergiera y se convirtiera en una fuerte esencia de ingresos. Fueron un aumento conforme a las necesidades de la humanidad.
paso del truque de bienes a convertirse en una acción enriquecedora que permite fortalecer naciones y trascender fronteras. Después, con el tiempo, la supervivencia del hombre lo llevó a emigrar a otros sitios y la historia del comercio internacional se mantuvo firme y creció cuando las vías terrestres y marítimas se manifestaron. A continuación te presentaré las ventajas y desventajas de la carrera de negocios internacionales. Las ventajas son las oportunidades laborales globales, el desarrollo de habilidades lingüísticas y culturales, los conocimientos de mercados y tendencias globales, la red de contacto internacional, la posibilidad de viajar y trabajar en diferentes países, salarios competitivos, diversidad de industrias y sectores, oportunidades de crecimientos profesionales, desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión, posibilidades de empresas de emprender negocios propios. Las desventajas son la complejidad del mercado global, las diferentes culturas y lingüísticas, los riesgos políticos y económicos, competencia global, adaptación a cambios rápidos en el entorno empresario, horarios largos y estresantes, requisitos de viajar frecuentemente, dificultades para mantener relaciones personales, presiones para cumplir objetos y metas, posibilidades de fracasos en negocios internacionales. A continuación te presentaré algunos mitos comunes sobre la carrera de negocios internacionales. ¿Solo se necesita hablar inglés para trabajar en negocios internacionales? Falso. Aunque el inglés es un idioma aplicablemente utilizamos los negocios internacionales, no es el único. Conocemos otros idiomas como el mandarín, el español, el francés o el alemán. Pueden ser ventajosos en el mercado laboral global. ¿Los negocios internacionales solo se enfocan en la exportación e importación? Falso. Los negocios internacionales abarcan una amplia gama de actividades, incluyendo la inversión extranjera, la gestión de la cadena de suministros, el marketing global, las financiaciones internacionales y más. ¿Se necesita una gran cantidad de capital para iniciar un negocio internacional? Falso. Aunque el capital es importante, no es el único factor. La planificación, la investigación del mercado, la estrategia y la innovación también juegan un papel crucial en el éxito de un negocio internacional. ¿Los negocios internacionales solo son para grandes empresas? Falso. Las pequeñas y medias empresas también pueden practicar en los negocios internacionales, especialmente con la ayuda de tecnologías como el comercio electrónico y la logística internacional. Los negocios internacionales son demasiado complejos y riesgosos. Parcialmente verdadero. Los negocios internacionales conllevan riesgos como cambios en la economía global, diferencias culturas y regulación gubernamental. Sin embargo, con la planificación y el análisis adecuado, estos riesgos pueden mitigarse. ¿Se necesita viajar constantemente para trabajar en negocios internacionales? Falsos. Aunque el viaje puede ser necesario en algunos casos, la tecnología y las herramientas comunicacionales modernas permiten trabajar de manera remota y colaborativa en proyectos internacionales.